10. El verbo del principio, esencia de la tierra. En la conferencia anterior hemos visto que, según el relato del Evangelio de Marcos, hubo una interrupción de la convivencia de los discípulos escogidos con el Cristo Jesús, un hecho al que también en los otros evangelios se alude claramente. Justamente los más cercanos en torno de él no participaron de lo acontecido a partir de la entrega del Cristo Jesús, o sea, del juicio, de la condena y de la crucifixión. Este hecho se destaca deliberadamente, lo que es otra particularidad del Evangelio. Con ello se quiere dar a entender cuál debe ser la característica del camino que conduce a la comprensión del misterio del Gólgota, y cómo, en los tiempos posteriores al misterio del Gólgota, los hombres podrán llegar a esta comprensión. Al respecto, hay que tener presente que tal comprensión deberá alcanzarse de un modo totalmente distinto a cómo se llega a comprender cualquier otro hecho histórico de la evolución de la humanidad. Justamente lo sucedido en nuestra época nos enseña de qué se trata. Desde el siglo XVIII, partiendo de los más diversos puntos de vista, el pensar moderno está buscando una especie de apoyo para la fe en el misterio del Gólgota, y esta búsqueda ha pasado por múltiples aspectos. Anteriormente al siglo XVIII no interesaba, en el fondo, la característica de los documentos históricos, en el sentido estricto como históricos, y que puedan servir para corroborar la existencia de Cristo Jesús. Entonces vivía mucho más en las almas humanas el efecto visible del misterio del Gólgota, de modo que no se consideraba necesario preguntar si algún documento atestiguaba que Cristo había vivido. Para los que profesan el cristianismo, creer en la existencia de Cristo Jesús era lo más natural, así como tener el convencimiento de su naturaleza espiritual divina, humana y sobrehumana, mucho más de lo que hoy podríamos ni imaginar. Se fueron sucediendo los tiempos del materialismo y lo que necesariamente se relaciona con la concepción materialista, que no tolera tomar en consideración que en el ser humano haya algo de una individualidad superior, ni tampoco que, aparte del aspecto exterior de la personalidad, se considere la existencia de un elemento espiritual del hombre. Para la observación material, que es la acostumbrada en nuestra época, todos los hombres se parecen entre sí. Todos tienen dos piernas, una cabeza con su cabello y dos ojos, la nariz en el centro del rostro. Como todos son iguales, no hay motivo para buscar algo más allá del hombre exterior, y no admite que detrás de una persona exista algo distinto a todos los demás. De esta manera se perdió la posibilidad de comprender que en el hombre Jesús de Nazaret pudiese haber existido el Cristo. Finalmente, al entrar en el siglo XIX, se perdió la idea de Cristo. Cada vez más, solo se tomó en consideración al Jesús de Nazaret, quien habría nacido en Nazaret, que vivió como hombre, pero difundiendo los mejores principios, y que de alguna manera habría sufrido el martirio. En lugar del Cristo Jesús se llegó a hablar del hombre Jesús. Como consecuencia natural, surgió en el siglo XIX la así llamada investigación acerca de la vida de Jesús, e incluso la teología racionalista se contentó con esta investigación de la vida de Jesús, compilando los datos correspondientes de la misma manera a como esto se practica, por ejemplo, en lo referente a Carlomagno u otras personalidades históricas. Pero reunir datos sobre el Jesús de Nazaret es tarea bastante difícil. Como documentos principales existen, ante todo, los Evangelios y las epístolas de San Pablo. Se entiende, sin embargo, que los evangelios como tales no pueden considerarse como documentos históricos. Son 4 libros que, para la consideración exterior materialista, resultan contradictorios entre sí. En el curso de su investigación se trató de hallar
toda clase de soluciones. Entre estas soluciones hubo un periodo, dentro del tiempo materialista, en que, por no creer en milagros, se interpretaban de la manera más curiosa. Así, por ejemplo, en cuanto a la aparición del Cristo Jesús junto al mar, se decía que Él no caminaba físicamente sobre el agua, que los discípulos desconocían ciertas condiciones del horizonte del mundo físico y por ello se le dio la explicación de que los apóstoles estaban en el barco y en la orilla, a lo lejos, andaba el Cristo Jesús. Creyeron que andaba sobre el agua. Hubo también interpretaciones racionalistas todavía más absurdas, por ejemplo, que para transformar el agua en vino se habría mezclado una esencia del vino con agua. Una ocurrencia fue explicar el bautismo en el Jordán suponiendo que justamente en ese instante una paloma habría volado sobre el lugar. Todas estas cosas existen en el campo de la ciencia que se jacta de ser rigurosamente objetiva. Sin embargo, dejando a un lado semejantes disparates, podemos considerar la investigación que, aunque desechando lo suprasensible, trata de clasificarlo como hecho materialista, diciendo que para que sea posible creer realmente en Cristo Jesús, si se pone en duda que el hijo de un carpintero de Nazaret a los 12 años de edad pudiese haber estado en el templo, se puede excluir todo lo metafísico y combinar lo que en los distintos evangelios concuerda y lo que no concuerda. Así se llegaría a una especie de biografía de Jesús de Nazaret. Esto se trató de hacer de las más variadas maneras, con el resultado, por supuesto, de que cada una de esas biografías fue distinta de las demás. Hubo también un momento en la investigación de la vida de Jesús en que se consideró a Jesús de Nazaret como un hombre superior, de una manera similar a cómo se caracteriza a Sócrates con capacidades humanas superiores. La referida investigación, que pretende llegar a una biografía de Jesús de Nazaret, está en contradicción con respecto a dos puntos de vista. Primero, frente a los documentos mismos, que no pueden ser avalados en el sentido en que los historiadores avalan los documentos históricos. Esto se debe en primer lugar a las muchísimas contradicciones y a lo mucho que se transmite por tradición. Por otra parte, a la investigación de la vida de Jesús también se agrega algo que es resultado de tomar en consideración pasajes que se repiten en los evangelios y que se refieren a hechos suprasensibles. Pero prisioneros de su fe materialista, si bien se encontraron esas cosas, no pudieron simplemente escamotearlas de la investigación, tal como se había procedido hasta entonces. Esto condujo en los últimos años a la investigación acerca del Cristo, mientras que la investigación de la vida de Jesús culminó en lo que un erudito contemporáneo llegó a llamar el hombre sencillo de Nazaret. Muchos encontraron más agradable y más conveniente hablar del hombre sencillo de Nazaret en vez de reconocer algo superior o de elevarse al hombre Dios. No obstante, otros sí encontraron al hombre Dios y así resultó la investigación acerca del Cristo. Esto es algo bastante curioso, que en forma grotesca aparece en el libro Ecce de Benjamin Smith y en otros de sus escritos. Allí se dice que en realidad Jesús de Nazaret jamás existió, que se trata simplemente de un mito. Y entonces, ¿quién es el Cristo del que hablan los evangelios? Pues bien, es un Dios imaginario, un ideal. Este punto de vista funda sus motivos para negar la existencia de Jesús de Nazaret, en que los evangelios hablan del Cristo y le atribuyen cualidades que, según la concepción materialista, no existen. De ahí resulta la evidencia de que históricamente el Cristo no pudo haber existido y que se trata de una figura imaginaria, creada como obra de arte en la época en que se sitúa al misterio del Gólgota. De esta manera se dejó de hablar progresivamente de Jesús, pasando a hablar del Cristo, pero este no es ninguna entidad real, sino que básicamente vive solo en los pensamientos humanos.
En el fondo, todo cuanto en la ciencia se refiere al misterio del Gólgota está socavado sin ningún fundamento firme. Hoy en día, todo lo referente a este campo no tiene fundamento. El público en general apenas tiene conocimiento real de lo que allí aconteció. La investigación de la vida de Jesús se ha desacreditado, porque nada puede comprobarse y la investigación acerca del Cristo está fuera de una seria discusión. Sin embargo, lo principal es el profundo efecto del obrar de la entidad relacionada con el misterio del Gólgota. Si todo fuera imaginario, nuestro tiempo materialista debería llegar a la conclusión de que es inútil ocuparse de ello, pues un tiempo materialista no puede creer en una imaginación que habría cumplido con la más importante misión de todos los tiempos. Nuestro tiempo racionalista ha llegado a un extremo, en cuanto a la acumulación de contradicciones, y no se da cuenta que justamente en el campo científico merece que, referente a lo expuesto, se apliquen las palabras: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto realmente corresponde a toda la investigación actual acerca de Jesús y del Cristo, la que se niega a apoyarse seria y dignamente en la base espiritual. El Evangelio mismo alude claramente a lo que de la manera expuesta surgió en nuestro tiempo. Los materialistas que solo quieren creer lo que la existencia sensorial ofrece a la conciencia materialista no pueden encontrar el camino al Cristo Jesús, pues este camino ha quedado cerrado debido a que los más cercanos al Cristo le abandonaron precisamente al realizarse el misterio del Gólgota, y solo más tarde volvieron a encontrarle, por lo cual no participaron de lo que entonces en el plano físico tuvo lugar. Y todo el mundo sabe que, de la otra parte, no se dio ningún documento fehaciente. No obstante, precisamente el misterio del Gólgota se relata tanto en el Evangelio de Mateo como en los relatos de los demás evangelios.